La Carta de los Intelectuales es una carta que se firmó en Cuba en los años 90 y tanto, 91, creo un poco antes. Ahora no tengo clara la fecha. Permíteme un minuto porque yo creo que yo tengo por aquí. Esa carta yo la tengo guardada como oro, tú sabes. No la carta de los intelectuales, la carta que escribió mi padre respecto a esa época. Creo que está por aquí. Ah, no, está en mi receta. Ok. Un grupo de intelectuales cubanos, miembros del UNIAC, escribieron una carta solicitando al gobierno, al Estado cubano, en los años 90 y tanto, un poco que fue como una suerte de avanzada, pienso yo, cambios en la sociedad cubana. Cambios que hoy no se acercan ni remotamente a lo que pasa hoy. Tan solo pedían efectivamente mercado libre campesino, era viabilizar la posibilidad de una Cuba mucho más plural, mucho más inclusiva, mucho más abierta. Y en ese entonces la firmaron 10 connotados escritores y artistas cubanos muy importantes, que miembros de la entonces UNIAC. Vamos a traspasarnos en la época en que estábamos, ¿ok? No lo piense ahora, piénsalo en aquel momento. Claro. Y firmaron a aquellas personas y de pronto fueron, tú sabes, cuando yo de esto, te voy a ser franco, ni idea tenía, no tenía la más mínima idea de que esto había sucedido, ni por la mente me pasaba, porque a mí me han llegado las cosas como por añadidura, y de pronto estás metido en un lío, una candela, y resulta que tú no tenías nada que ver con eso. Pero bueno, el caso es que estos artistas importantísimos tuvieron la valentía de hacer esta carta. Y fueron desde luego juzgados, fueron prohibidos, fueron expulsados del UNIAC, fueron vilipendiados, se les dio cosas cuando no las merecían, se hicieron millones de cosas. Y entre otras tantas cosas los acusaban, le pusieron el nombre a aquellos artistas. Tú sabes lo que es el manejo político, aquello de buscaron el punto por donde podían que te doliera aquello. Y sabían que había algunos que me imagino que tomarían su trago y no sé qué. Y le pusieron los firmantes le dicen los 10 de Bocoy, porque era una bebida que había en esa época. No pusieron los 10 poetas, los 10 escritores, pusieron los 10 de Bocoy. Mira tú qué manera de... Y mi padre, cuando vio eso, se indignó y decidió, como él no bebía, ni a él lo podían señalar con el dedo, ni había sido parte de nada, pues decidió ir a firmar la carta también, ¿no, verdad? Y fue y puso su firma ahí. Y bueno, esto trajo una historia muy compleja, porque en ese momento que mi padre firmó esa carta, estaba el Tao en el medio de la televisión y era la serie más vista y lo que había armado era tremendo, y yo estaba pasando uno de los momentos más, bueno, generalmente le pasa así a los artistas, nadie nunca sabe el momento que estás pasando, y estaba pasando uno de los momentos más difíciles del mundo, porque a mi papá y a mí, a los dos, nos habían llevado yo me puse del lado de mi papá. Inmediatamente que me puse del lado de mi papá, eso me trajo consecuencias graves porque yo le tabo. Entonces, como tú vas a estar haciendo el tabo y vas a ponerte a apoyar a tu padre, porque la única forma que tenía de apoyar a mi padre era entregar, o sea,
renunciar a los trabajos que estaba yo haciendo. Y renuncié a Tavo, y renuncié a una película que tenía, y renuncié a esto y a lo otro. Ya me habían entregado Premios. incluso hasta creo, si mal no recuerdo, porque ya tampoco recuerdo mucho bien eso, hasta la medalla por la cultura nacional. Me había entregado de la OPI. Dije que no, que nada, que yo no quería nada, que yo me para el lado de mi papá. Eso nos trae, además, hice cosas que hacen los jóvenes, loco, uno está a veces, hace cosas que uno guarda, ¿no? Me acuerdo que me paré en el medio del 21 y G, en el Parque G, a gritar abajo Fidel Castro, y Fidel Castro no sé qué, siendo Estado. Yo estaba indignado con lo que estaba pasando, con lo que nos había pasado. Me habían metido la seguridad del Estado en mi casa. Bueno, ¿para qué te voy a hablar de todo eso? Eso no es un problema heroico ni un demonio. El caso es que nos llevaron presos a mi papá y a mí. En la patrulla, papi y yo, los dos, sin comerla ni beberla. Tú sabes. Y eso creo que marcó definitivamente, después quisieron separarnos a mi papá y a mí, decir que mi papá pensaba de una manera y yo pensaba de otra. Y después hubo gente incluso que se portó muy bien y que entendió que habían cometido un error muy grave al ponerme a mí a leer una respuesta a esos escritores sin yo saber de qué se trataba, porque te juro que no tenía la más mínima idea de que existía una carta que tenía que ver con los escritores estos que habían dicho que no estaban de acuerdo con esto, con aquello. Me pidieron leer una carta en un acto y o la leía o la leías, porque recuerdo que pedí incluso leer las dos cartas. O sea, ok, ¿qué esto? ¿A qué responde esto? No, mira, esto responde a esta carta que está aquí, que dice estos escritores, mira lo que están diciendo. Digo, pero esta gente tiene razón lo que están diciendo. O sea, lo que están pidiendo esta gente es cierto. No, pero hay que dar una respuesta por esto que dice aquí. No, ok, pero tú quieres dar respuesta, lee por lo menos lo que dice aquí primero esta gente, para que la gente sepa a qué le está dando respuesta. ¿De dónde viene? Aquello fue Exacto. así. Mira tú, pero qué va, tampoco. Ahí no, tú sabes que eso no tiene sentido. Bueno, para no cansarte, porque el cuento es muy largo, no, a mí no me gusta esta historia de la política, no me gusta mucho. El caso es que, perdón, trajo como consecuencia que papi y yo nos quisieron separar. O sea, como que papi pensaba de una manera y yo pensaba de otra manera. Y no fue así. La prueba es que los dos terminamos y nos fuimos para carajo. No podía yo vivir con ese seguimiento. Empezaron a llamar por teléfono, a ofender a mi padre, que si a Pertico, que si Octavo, que si parece mentira, que si le estás acabando la carrera a tu hijo. Y viví cosas muy, muy tristes que me hicieron tomar una posición, desde luego, que estaba en contradicción con lo que yo proyectaba en la televisión o lo que yo trataba de lo que también defendía, porque como actor estaba en la obligación de defender ese personaje, de creer en el personaje, de hacerlo como era. Mira tú cuántos vericuetos se le pasan a uno a veces por la cabeza y uno no sabe cómo lo va a resolver o si la gente, o no tienes cómo explicárselo a la gente. O sea, yo no puedo dedicarle a explicarle a la gente cada cosa que uno hace o por qué la hace o cómo se presentaron o cómo fue, porque primero no les interesa y segundo, ¿para qué tanta explicación? Pero los artistas pasan por muchas cosas en todas tú sabes, las nomenclaturas y en todos los gobiernos, en todos los estados y en todas las formas, cuando están votando por los republicanos, cuando están votando por los demócratas, cuando estás en Rusia, cuando estás en Mongolia, cuando estás a todos los utilizan, los mueven, los vienen para allá. Y es terrible a veces. Y tú dices, ¿por qué fulano hace esto? Y a lo mejor si lo coges solo te dice que tengo un miedo que me estoy muriendo. ¿Entiendes? Porque le prueban esto y le dicen tal cosa. Y hay otros que tienen la convicción, tú sabes, y creen que sí, porque nada más que ven el color verde, no saben que existe el amarillo, el azul y el rojo, y en fin, por ahí para allá. En fin, ¿para qué te voy a decir con esta historia? No, eso no va para ningún lado. Lo único es que mi padre es uno de los firmantes de esa carta.